estudio de la palabra de Dios. No sé si está muy caliente o soy yo el que lo siento, pero... ¿Caliente? Sí, pero está rico. Está bien. Está bien. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por estar esta noche en la casa del Señor. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia y te damos muchas gracias, Padre Eterno, porque eres bueno, maravilloso, grande, Padre Eterno, en medio de nosotros. Te bendecimos, Dios, en esta noche por tu palabra. Te bendecimos porque eres fiel, seguirás siendo fiel todos los días de nuestra vida, Señor. Porque tú, oh Dios, has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin de nuestros días estarás con nosotros, eso lo creemos, Padre. Gracias, Padre, y te pedimos que ahora, este momento, al abrir las Escrituras, tu palabra llegue a nuestros corazones, tu palabra nos hable al corazón, tu palabra transforme nuestros pensamientos y nos guíe, Señor, en este camino que es el camino de la vida eterna. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Estamos hablando acerca de la vida del apóstol Juan, ¿verdad? ¿Verdad? Lo agarré dormido. La vida del apóstol Juan. El apóstol Juan era hijo de quién. Mire, tengo que regresarme porque hay gente aquí que no ha estado en los estudios. ¿El apóstol Juan es hijo de quién? De Bonergia. No. ¿De quién es el? ¿De quién? No. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Zacarías? No, por ahí va. ¿De quién? Empieza con Z, sí. No, o sea, sí. Es hijo de Salomé. Pero falta uno. ¿Quién es? ¿De quién es, brother? Zebedeo. El brother viene con mecha corta. No va a ser el zorro, va a tener que ser. Bueno, el brother llega con mecha prendida. Ok, es hijo de Zebedeo y de Salomé. Y además es hermano carnal de quién? ¿De quién? De Pedro. No, Juan es hermano de... No, tú sabes. De Jacobo. Son los hermanos JJ, ¿se acuerdan? Jacobo y Juan. Ok, estos dos tenían una profesión. ¿Cuál era su profesión, Angel? ¿A qué se dedicaban? ¿De qué vivían? ¿De qué trabajaban? No. Hermano Martín, ¿a qué se dedicaban? A pescar. Sí, señor, eran pescadores y su papá aparentemente tenía una compañía de la cual Pedro era como un socio o estaba ahí trabajando también, al igual que su hermano Andrés. Juan, según algunos, dicen que era el más joven de los apóstoles. Juan, antes de ser apóstol de Jesús, ¿fue apóstol de quién? ¿Cuál Juan? No, o sea, la pregunta cuál era, Juan. Juan, antes de ser apóstol de Jesús, de Juan el Bautista. All right? Juan el Bautista tenía un apóstol que se llamaba Juan, que cuando Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios, entonces Juan fue a seguir a Jesús. Y Juan se cree, se entiende, se piensa que era el más joven de los discípulos. ¿Cuántos años usted cree que podía tener Juan? ¿Quién dijo 20? ¿20 años? ¿Cuántos piensa? Unos 18 años, ¿verdad? Yo le calculo entre unos 16 y 18, 20 años, a lo mucho, no más. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Para seguir a Jesús fielmente, no importa la edad. ¿Me explico? Se puede seguir a Jesús con fidelidad, no importa la edad que tengas. En Yol, 14, 15 años, Dios acepta. ¿Cuántos años tiene el hermano Martín? Porque es el que más... 63. Ahí está. ¿Ve? Para seguir a Jesús lo puedes, el de 15 como el de 63. ¿Y qué tal? El de 2 añitos, el de 3. ¿Verdad que sí? There you go. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Para seguir a Jesús, y aunque usted no lo crea, estos niños están creciendo en la iglesia y van a aprender a seguir a Jesús fielmente. ¿Me explico, verdad? Bueno, Juan
según aquí mis notas, vimos ¿qué día es hoy? ¿Lunes? El viernes pasado vimos que Juan acompañó a Jesús en su primer milagro. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? ¿Cuál? El vino. O sea, no que él haya venido, esa es otra cosa, sino el vino de... ¿Cuándo fue eso? En las bodas de Canaán. La Biblia dice que venía Jesús, lo invitaron a unas bodas, pero cuando llegaba Jesús no llegaba solo, llegaba con los que lo venían siguiendo. En ese entonces Jesús todavía no tenía 12 apóstoles, su ministerio apenas comienza. Venían ¿cuántos quedamos, Henry? Bueno, pues eran muchos, pero con esto iban 4. 5. O 5. 5 nada más, eran los que aparentemente acompañaban a Jesús. Hay otro aspecto en la vida de Juan, hablamos de un llamado formal, de que Juan empezó a seguir a Jesús, pero sin un llamado formal, ¿sí? Por ejemplo, cuando Jesús lo invitaron a las bodas de Canaán, él nomás dijo, pues voy a ir para allá, ¿quieren venir? Y estos se fueron con él. Pero hay un llamado específico para Juan, Jacobo, Pedro y Andrés. ¿Se acuerdan dónde fue? Cuando estaban pescando y Jesús les dijo, hey, síganme. Dice la Biblia que al instante dejaron todo y le siguieron. ¿Por qué? Porque fue un llamado ya formal de parte de Jesús. Después Juan recibe un llamado al apostolado. ¿Sabe lo que es al apostolado, verdad? ¿Sí saben lo que es el apostolado? ¿Cuál es la diferencia entre un apóstol, un discípulo y un seguidor? ¿Cuál será, hermano Martín? Dejémoslo pensar. ¿Cuál es la diferencia, brother? Alan. El seguidor es un simpatizante. ¿El discípulo? El discípulo es el estudiante. El estudiante. Y ya el apóstol sería como el maestro, como el enviado. El enviado, ¿ok? Yo quisiera agregar un poquito a lo que Alan acaba de decir. Habla más fuerte para que se grabe aquí tu voz, brother. Mire, quiero agregar un poquito. Sí, efectivamente, el simpatizante es uno que le gusta. ¿Qué le gusta? Le gusta la convivencia, le gusta el socializar, le gustan los eventos, le gustan los cánticos, le gusta la plática, pero nunca se compromete. Nunca da un paso decisivo. All right? Un discípulo es aquel que está comprometido y que día a día quiere aprender. La Biblia dice que Jesús dijo un día, le basta al discípulo ser como su maestro. O sea, el mayor anhelo que un discípulo pueda tener es ser como su maestro. Eso es lo ideal para un discípulo. Solamente puede ser como su maestro aquel que está con él, que se ha comprometido, que permanece. All right. Quien ha permanecido, que ha sido fiel, que siempre es confiable, ese Jesús lo toma en cuenta para enviarlo. ¿Me explico? Y ese enviado se llama apóstol. Apóstol significa enviado, o que va en representación de. ¿Se acuerda que un día Jesús dijo, cuando ustedes vayan a algún lugar y vayan a presentar mi palabra y no lo reciban, no los están rechazando a ustedes? ¿Se acuerda que dijo eso? ¿A quién están rechazando? Jesús. A Jesús. ¿Por qué? Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes no se sientan mal. El problema no es con ustedes. El problema es conmigo. ¿Me explico? Nadie se sienta mal cuando alguien lo rechace. Bueno, Juan fue uno de los famosos hermanos Coraje. ¿Cómo era la palabra? Boanerges, que significa hijo de él. O sea, rápido, de mecha corta. Hermanos, ¿qué, perdón? Boanerges, los hijos del trueno. Jesús les llamó así. All right. Ahora, pregunta, cuando Jesús, ya esto ya lo hablamos, pero quiero andar un poquito. Cuando Jesús los llamó así es porque Jesús los conocía. Aunque hasta ese momento ellos no habían tenido todavía ninguna reacción como para recibir ese apodo, pero ya Jesús los conocía y les llama Boanerges. ¿Sabe por qué? Porque sabía el tipo de carácter que ellos tenían. Pregunta, ¿Dios los cambió su carácter? Los moldeó. ¿Siguieron siendo los mismos impetuosos y corajudos? Sí,
Pero ahora ya, no para ofender, no para lastimar, sino ¿para qué? Para servir, para ser fieles, para edificar a la iglesia. Vaya conmigo, hermano, ahora sí vaya a la palabra de Dios. Nos quedamos en el 10º punto. Estamos hablando de las cosas que el apóstol Juan vivió, experimentó una vez dejó de ser Boanerges. Juan capítulo 20 y versículo 19. 20:19. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Vamos a pedirle del 19 al 23. Vamos a pedirle que lo lea aquí, hermana Nayeli. Léalo. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? ¿El 19 al 23? Sí. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos... No, espera. Estamos Juan capítulo 20, 20:19. 20:19. Ok. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibe el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Les son retenidos. Jesús llega, acuérdese de esto. Un día Jesús le dice a sus discípulos, nos vemos el domingo por la tarde en Galilea. All right? Les dice así a sus discípulos. Pero algo se le atravesó a Jesús. Algo se le atravesó a Jesús. ¿Qué se le atravesó, brother? ¿No sabes? ¿Qué se le atravesó a Jesús? ¿Qué se le atravesó? Muerte y resurrección. Pues nada más que a los romanos les dio la gana crucificarlo. Se le atravesó, pero Jesús ya había hecho un compromiso de estar el domingo en la tarde con los discípulos en Galilea. Y Jesús cumplió su palabra. Se le atravesó la muerte, pero se la llevó entre las llantas, dijimos la vez pasada. Nada puede hacer que Jesús falte a su palabra. Y Jesús llegó a Galilea. Cuando resucitó, se encuentra con las mujeres, dice, vayan, háblenle a los discípulos, díganle que allá nos vemos en Galilea, y díganle también a Pedro. ¿Por qué le mandó decir a Pedro específicamente? ¿Por qué? Porque Pedro lo había negado. Porque Pedro estaba, mire, bien down. Él dijo, ya lo negué, no, pues ya no tengo ni perdón. Y entonces Jesús por eso manda específicamente a decirle, mira, díganle a Pedro que allá nos vemos en Galilea. Así era el plan, ahí tenemos que llegar, ahí tenemos que encontrarnos. Y dice la Biblia que llegó Jesús, y cuando llegó dice que se los encontró, ¿sabe cómo? Así como estamos aquí ahorita, cerrados de ventanas y puertas y todo. Y dice la Biblia que él entró hasta donde estaban los discípulos, a puertas cerradas. Y dice, bien cerradas. Y cuando entraron, ¿saben quién estaba ahí también? Juan el Bautista. Perdón, Juan el discípulo. Ahora fíjese bien, yo creo que todos se alegraron mucho, pero yo creo que se alegró más Juan. ¿Sabe por qué? Porque Juan se caracteriza por amar mucho al maestro. ¿Me explicó? Mira, imagínate aquí.
Que estemos todos nosotros. Fíjese, este es un ejemplo, ¿ok? Tú tienes al Sonrix, ¿no? ¿Sí? Imagínese usted, ¿sí sabe quién es el Sonrix, no? Pues el Sonrisas, ¿no? Porque le dice Sonrix él. Bueno, el Sonrisas es un perrito chiquito así. Si pusiéramos al hermano allá sobre la mesa, allá, y que todos nos quedáramos aquí, el perro entra, mira, pero entra feliz, viendo a todos. Pero ¿sabes qué? Anda oliendo dónde está el Super Henry. Y hasta que lo encuentra, ahí va a estar, brinque y brinque, arañando y arañando. Está más contento de verlo a él que verlos a todos los demás. ¿Sí o no? Bueno, lo mismo creo yo pasó con Jesús y con Juan, el apóstol. Porque Juan amaba mucho a Jesús. Yo no sé si eso puede hacer en usted una diferencia, pero amar hace la gran diferencia en cualquier persona. ¿Me explico? Una cosa es amar de palabra, otra cosa es amar de hecho. Cuando amas de hecho, ¿qué pasa? Es muy diferente. Ves a la persona y te alegras, ¿sí o no? Fíjate que una vez me dijeron a mí que los parientes, ¿cómo dicen? Que de entre los parientes el sol. Más cerca, Entre más lejos, mejor. mejor. ¿Por qué? Porque a mí me tocó vivir a veces con mi familia y vivíamos todos juntos y mira, andábamos peleé y peleé. Aquí y allá. Pero de repente nos fuimos. En un año ni supimos de ellos ni ellos de nosotros. Cuando regresamos nosotros los vimos a todos con gusto. Ajá. Entonces Jesús tenía un afecto especial por Juan y Juan amaba a Jesús de tal manera que se alegró tanto de ver a Jesús. ¿Se acuerda cómo llegó Jesús diciendo? ¿Cómo? Salam. ¿Cómo? Yes. Ay, hablan hebreo ustedes, brother. Ya hablan hebreo todo. Déjanos hablar más y vas a Mejor ahí le paro. Bueno, llega Jesús y les dice 2 veces, Shalom Aleichem. Imagínate, yo quiero pensar que Juan ha de haber dicho, ya no digas nada, con eso me basta. Con eso me basta. Yo no quiero ver si realmente eres tú, no quiero meter mi mano aquí, no quiero ver, no, ya con lo que acabas de decir, me basta. Porque cuando amas, todo lo crees, todo lo esperas, todo lo soportas. Y Juan amaba mucho al maestro. Juan es recordado por amar al maestro. Qué bonito recuerdo, ¿no? Que se te recuerde porque eres alguien que sabes amar profundamente. Sin, ¿cómo podemos decir esa palabra? ¿Cómo podemos decir? Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Juan era de esos. Juan quería amar. Es muy raro a veces, hermano, entre nosotros los varones, ¿a poco no? Las mujeres yo sí veo que ellas se abrazan, se dan su besito y ay, te extrañé mucho y manita esto y otro. Los hombres no somos muy dados a hacer eso. Esto pienso yo que tuvo que ver mucho también con la edad de él, pastor. Porque los De Juan. hombres ya eran hombres maduros, ya eran hombres... Más fuertes, más recios, más obligados a lo que la sociedad imponía. Exacto. Ok, pero Juan, imagínate, con todo y eso, dice la Biblia que fue el único que estuvo cerca de Jesús en la última cena y se le recargó sobre el pecho a Jesús. ¿Te imaginas? Escuchar los latidos del corazón de Jesús. Ahí fue donde se recargó Jesús, Juan. Ahí tan cerca quería Juan estar todo el tiempo. ¿Sabes dónde está Juan ahorita? Cerca del maestro. Todavía. Porque cuando amas quieres estar ahí. ¿Sí o no? Los varones, cuando tienen su novia, quieren estar ahí. Ya les he platicado mucho esta historia. Ya les he platicado mucho la historia. Cuando andas de novio, estás con la novia ahí y ya nomás la dejaste, llegaste a tu casa, lo primero que haces es agarrar, ya llegué. ¿Y cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Otra vez, pues si se acaban de dejar, así me decían, si la acabas de dejar, ¿cómo que? Pues sí, pero es que quisieras estar todo el tiempo.
¿Me entiende, hermano? Porque el que ama busca todo el tiempo estar ahí, tener comunión, tener intimidad, tener cercanía, estar ahí. Y Juan quería eso todo el tiempo con Jesús. Juan se recuerda por haber amado tanto al Maestro. Tanto fue así que fíjese que según en esos tiempos bíblicos, según Juan capítulo 21, vaya conmigo, y versículo 22, bueno, desde el 20, se lo voy a leer. 21, 22, Juan. Fíjese bien lo que está pasando. Jesús agarra escúchame este contexto. Jesús agarra del hombro, o abraza, si usted quiere, a Pedro, y se lo lleva caminando por la orilla de la playa. Y le va diciendo, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerda de eso? Y 3 veces le pregunta lo mismo, hasta que Pedro queda quebrantado por las palabras de Jesús y reconoce y entiende y acepta el encargo que Jesús le hace. Seguido de eso, mire lo que pasa, el versículo 20. Esto es lo que pasa. Dice que iban caminando y entonces Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién era este? Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿y qué va a hacer de él? A mí ya me encargaste que pues sí, que los lidere a ellos y todo. ¿Y este qué? Yo sé que tú lo amas. No le vas a dejar nada a él, se va a sentir. Y Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En otras palabras, ¿qué te importa? Ese es mi asunto con él. Fíjese bien lo que dice el versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, ¿o qué a ti? Lo que está diciendo, ¿sabe qué fue lo que empezó a suceder? Entre los discípulos, todos empezaron a decir, Juan no se va a morir. Juan se va a quedar vivo hasta que Jesús regrese. Y fíjese bien, muchos yo creo que se murieron pensando esto, porque Juan fue el discípulo, el último que se murió. O sea, todos los demás se murieron y Juan se quedó. ¿Se da cuenta hasta dónde llegan las palabras de Jesús? Yo creo que Pedro, Andrés, Jacobo, todos, bueno, Jacobo también. Fue el primero, todos ellos pensaron, Jacobo había dicho, no, pues mi hermano va a ser eterno, él no se va a morir, y el primero que se murió fue él. ¿Me entiende? Pero Jesús no estaba queriendo decir eso, ¿verdad que no? Porque si no todavía tuviéramos al apóstol Juan aquí. Pero eso demuestra del gran amor que Jesús tenía por Juan también. Al ponerlo de esa manera, y todos empezaron a creer que realmente, como Jesús amaba tanto a Juan, dijo, no, pues ya dijo que este no se va a morir. ¿Sale? Versículo 13 de Hechos capítulo 1. Dice que Juan, después de que Jesús ascendió, ¿cuántos saben que Jesús ascendió al cielo? Porque no se quedó en la tumba, ¿verdad, hermano Martín? No. ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó. Resucitó, y una vez que resucitó, ¿qué hizo ya resucitado? ¿Qué hizo? Volvió a buscar a sus discípulos. 1:13. Sí, volvió a buscar a sus discípulos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darles unas últimas instrucciones. ¿Se acuerda Marcos 16:15? Les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El capítulo 1 de los Hechos nos narra cuando Jesús, después de darle instrucciones a sus discípulos, a sus apóstoles, empieza su ascendencia. ¿Sabe lo que es ascendencia, verdad? Porque descendencia, ¿qué es descendencia? Caer, perfecto. ¿Y qué es ascendencia? Subir. Ascendente, descendente. Exactamente. Ascender es que subió. Subió. Y cuando iba subiendo, sus discípulos dice que lo vieron así. Jesús va hablando y ellos se le quedan viendo así. Hasta que desaparece en el cielo.
Pero ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Vemos entonces a Juan en el capítulo 1 y versículo 13, mire lo que pasó. Dice, desde el 12, dice, entonces, Hechos capítulo 1, versículo 12, sí, 12. Ya Jesús ascendió y les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Y en ese momento, pues entonces, ¿qué hacen los discípulos? Se quedan en Jerusalén. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, donde vivían, ¿quién? Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de... ¿A quién le encargó Jesús su mamá? ¿A quién se le encargó? A Juan. ¿A Juan? ¿No? ¿A quién? ¿A Juan? ¿Y por qué? ¿Por qué no se le encargó a Pedro? Porque no tuvo confianza. No le tuvo confianza. ¿Por qué, hermano Andrés? No, pues porque era el que más lo conocía y pues él, me imagino que tenía, pues sí, como dice mi hermano, más confianza y más se iba sintiendo. Tiene que haber algo más, ¿verdad? Yep. ¿Por qué, hermano Lupita? Porque ellos no estaban como, no creían mucho en él, en Jesús, y pues Juan sí estaba creyendo en él. Sí y no. ¿Por qué, brother? No creían en su amigo. ¿Por qué, hermana Nayeli? ¿No? ¿Por qué, brother? ¿Ya? ¿Angel? ¿No? ¿Por qué, hermano Henry? Porque Juan era confiable y los hermanos de Jesús no creían en él, no tenían fe en él todavía. Sí, una palabra bien simple. No, ¿por qué, brother? ¿Te estaba levantando la mano? No, estaba pensando, Juan el Bautista no es el mismo que Juan el discípulo. No. Pero la pregunta fue, ¿a quién se le encargó de los No, ¿por qué se la encargó a Juan? Pero a Juan, ¿cuál? ¿El Bautista? No, el Bautista ya se había muerto. Estamos hablando de Juan el apóstol. Sí. ¿Por qué, hermana? Pues porque él estaba ahí al pie de la cruz. Porque yo le acabo de decir eso, porque era el único que estaba ahí. Estaba al pie de la cruz. No se le encargó ni a Pedro, ni a Andrés, ni a Jacobo, ni a nadie. A Juan, porque Juan, fíjate bien, el amor rompe barreras. Todos los demás decían amar a Jesús, pero a la hora de los balazos, Todos salieron corriendo. estaban escondidos. Pero Juan estaba ahí al pie de la cruz junto con con la mamá de Jesús. Y Jesús le dice a su mamá, mira, ahora este es tu hijo. Mira, ahora ella es tu mamá. Dice que la tomó en su casa desde aquel día. Y ahora la vemos a ella junto con Juan el Bautista, con los discípulos en el aposento alto donde iba a derramarse el Espíritu Santo. Con Juan el apóstol. Juan el apóstol. ¿No, dije Bautista? Sí. Perdón, hermano, ¿qué es esto? ¿Cómo le haremos? Juanito, voy a decir Juanito, ¿ok? Con cariño, para que me entienda y yo no me confunda, no quiero confundirle tampoco. Juanito, sí, brother. O no, más que eso, bueno, estamos con Juan el apóstol. Juanito, sí. Juanito, con cariño, para que sepamos que es el discípulo amado. All right? Esto es entre nosotros, para que hagamos una diferencia, all right? Bueno, El brother es el Andresito. el amado de acá, ¿verdad? Porque es Andresito. Andresito. Sí, brother, sí. ¿Por qué no, brother? Amén, eso me gusta. Sí, porque Y Juancito. exactamente. Vemos ahí en el versículo 13 que está Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, básicamente los discípulos que quedaron. ¿Cuántos discípulos eran ahí? 5, ¿no? 5, 11, ¿quién da más? 12, ¿quién da más? Eran 12,
ya se había muerto uno, entonces Eran 12, ¿no? Sí, eran Sí, pero 12. Judas ya se había... En esta lectura ya Judas se había ahorcado. Exacto, porque eso que estamos leyendo, adelantitito usted se va a dar cuenta que van a elegir a uno que reemplace a Judas. En ese momento son 11 que se están quedando y dentro de esos 11 se quedó Juan. Porque a veces pasa, mira, que cuando el líder, el jefe, ya no está, se hace un desgarriate, hermano. ¿Verdad? Todo se derrumba ya. Todos quieren mandar y nadie quiere obedecer. ¿A poco no? Cuando no está el líder. Pero lo bueno es que aquí no pasó así. Aquí no pasó así. Juan con los discípulos se quedaron a esperar la promesa del Espíritu Santo, como Jesús les había dicho, quédense aquí. No se vayan hasta que descienda el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, le iba a preguntar dónde está eso, pero ya no me quiero meter en problemas con usted. Yo le había dicho de un texto. Vaya conmigo a Juan capítulo 18. Nomás que ya no lo pudimos ver la semana pasada. Aquí hay un contraste muy fuerte, muy marcado. 18, versículos del 15 al 18. ¿Ya está? ¿Sí? Mire lo que dice ahí. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. ¿Quién era ese? Juan. Es decir, van Pedro y Juan. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Quién? Juan entró con Jesús. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo a quien era conocido del sumo sacerdote. ¿Este es quién? Juan. Y habló a la portera e hizo entrar a... Es decir, pidió permiso para que dejaran entrar a Pedro. Versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? ¿De quién? De Jesús. ¿Qué dijo él? No lo soy. Imagínate la cara de Juan. Él está pidiendo que lo dejen entrar para que acompañe al maestro. Y ya habló y ya lo dejaron entrar. Y cuando va a entrar dice: oye, tú lo conoces, ¿no? Tú andabas con él. Y él dice: no, yo no lo conozco. Cualquiera diría: entonces, ¿qué haces aquí? Entonces, ¿para qué quieres entrar? Imagínate la cara de Juanito. Se supone que tú eres mayor. Se supone que el del ejemplo eres tú. O sea, ¿qué ejemplo me estás dando? Sí me estás siguiendo, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Juan se lleva un chasco, Juanito se lleva un chasco. Mire lo que dice después, versículo 18. Y estaban en pie los siervos y algunos alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie. Es decir, se fue a juntar con los enemigos. Dijo: aquí entre la bola ni quien se dé cuenta que yo. Ajá. Por eso le digo, era de la secreta. En ese momento se volvió de la secreta. Que nadie se dé cuenta que yo estoy. Pero aquí voy a estar checando, pero que nadie se dé cuenta. Dijo: soy bien inteligente. Es que era un doble espía. Un 007, ¿no? Un 007. Bueno, la cosa es que Juanito ve esas cosas de Pedro y dice: no, este cuate está mal. Serás muy Pedro, pero estás bien mal, Pedro. A ver dónde quedó tu valor, dónde quedó de veras que... Por eso, ¿sabe qué? Valentón no sirve. Amar sí sirve. Amar te abre puertas. Ser valentón lo único que te hará hacer es que todos te tengan miedo. ¿Me entiende? Bueno, ahora mire, en contraste a eso, ya que Jesús los adiestró, ya que Pedro agarró fe, confianza en Dios, mire lo que pasa ahora. Al día... Ay, se me borró la cita. 19. No, vamos a Hechos. Hechos capítulo 4. Porque una vez estos recibieron la promesa del Espíritu Santo, se dieron a la tarea.
sin más ni más de andar predicando el evangelio. Y mire lo que les pasó a estos pobres cristianos fieles. Desde el versículo 1 se lo voy a leer rapidito, dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿A quiénes están recriminando ahí? A Pedro y a Juan, o sea, los dos. Yo creo que Juanito estaba, se me va a echar para atrás. Este tiene la costumbre de acobardarse a la hora de los balazos. Mira, versículo 3 dice: y les echaron mano, es decir, los aprendieron, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro. Este Juan no es Juanito, este es otro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, o sea, los iban a enjuiciar. Les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, yo creo que ahí Juanito le ha de haber hecho así: no hables, no digas nada, no digas. Mira lo que hizo Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y luego dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ojo aquí: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, ¿sabe lo que es denuedo? La autoridad con que hablaban. Fíjese, yo creo que Juan, cuando Pedro empezó a hablar, estaba, oye, y de repente empieza a hablar y se queda, órale, hasta a mí me convenciste de haber dicho Juanito, por la autoridad. ¿Y sabe a quién le está diciendo? A los gobernadores, a los principales, a los líderes. Les está diciendo: a quienes ustedes rechazaron es la piedra angular. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Él. Por eso, en el nombre de Jesús, le hemos sanado a este. Ahora, ¿se da cuenta del contraste? ¿Quiénes éramos antes de conocer a Cristo? Valentones de fachada. Porque aquí de veras se muestra el valor, pero un valor santo. Porque si se fija usted, ahí dice Pedro hablando lleno del Espíritu Santo. Cuando hablamos llenos del Espíritu Santo, mira, la gente no tiene más que oír la palabra y decir: yo necesito eso, yo estoy mal, necesito recapacitar, reconocer exactamente que ha estado mal. ¿Por qué? Porque quien le está hablando palabra de Dios con el respaldo de Dios. Y Juan estuvo ahí. Juan estuvo ahí. Fueron encarcelados y valientemente confesaron su fe. No se amedrentaron, no tuvieron miedo. Ni Juan ni Pedro tuvieron miedo. Por lo tanto, ahí se ve la diferencia ya entonces de que Juan está creciendo en la fe. Aunque en edad era el más chiquito, ahora es el que está acompañando al líder. ¿Te fijas? El líder en ese momento de los apóstoles, ¿quién era? ¿Y quién es el que lo va acompañando en todas sus batallas ahora? ¿A Pedro? El apóstol Juan. ¿Quieres aprender? Pégatele al líder.
Porque entonces te vas a dar cuenta de dónde vienen los trancazos, cómo vienen, qué tan duros y todo eso. Y entonces vas a aprender a batallar, a lidiar con todo eso y vas a aprender a depender de Dios. Amén. 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 Juanito, una vez hubo persecución en el pueblo cristiano, porque se acuerda que vinieron los... ¿Quiénes eran? ¿Los romanos? ¿Los romanos tuvieron pleito con los cristianos? No. que según que ellos peleaban, pues creo, apoyando a los cristianos, algo de eso, yo más o menos le entendí, algo así, oí yo esa versión. Esa versión. No. Estos se juntaron con los enemigos de los cristianos para dañarlos, para hacerles mal. Mira, cuando... el agua, como que... Ya, fíjate, cuando de hacerle mal a un cristiano se trata, hasta los enemigos se hacen amigos. Sí, ¿Verdad? sí, ¿Sí me entendió lo que le dije? sí. O sea, si hay dos personas que no se pueden ni ver, pero para ellos dos tienen, por así decirlo, un enemigo en común, hasta se hacen amigos para hacerle la vida difícil. Sí, eso ya lo he visto por el rumbo, sí. Bueno, pues eso pasó. Por el rumbo, dice el Rubén, no quiere decir por dónde. México, ¿ves? Ah, ok. Sí, México. O sea, Bueno. hay algo en Pedro, ¿verdad? De que Pedro, a pesar de que cómo fue, ¿verdad? El Señor lo usa como quiera, ¿verdad? Porque lo llena del Espíritu Santo ahí para que... Exactamente. se dé ánimo, ¿verdad? Exactamente. Hechos capítulo 8, versículo 14, dice que 14. estos empezaron a predicarle también a los que ellos consideraban los enemigos. ¿Se acuerdan quién era el enemigo interno? Enemigo interno, como así, Del pueblo de Israel. o los de Samaria. Los de Samaria. ¿Y sabe qué? Estos se fueron a predicarle a los samaritanos también. O sea, rompieron esa barrera y se fueron a predicarle. Mire lo que dice el versículo 14. Dice, cuando los apóstoles... ¿Cómo? 8:14 de Hechos. ¿Sí, ya se fijó? Dice ahí, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá, ¿a quién? ¿Por qué enviaron a Pedro y a Juan? ¿Por qué no enviarían a Jacobo, a Andrés, a Natanael, a Matías? Que eran los más sazonados, ¿no? Los que habían estado más tiempo con Jesús. ¿Habían estado más tiempo al fuego? Más preparados. Fíjese que Pedro y Juan vinieron a ser pilares de la iglesia. O sea, nadie podía hacer nada si primero no consultaba no solo a Pedro, sino también a Juan. Cualquier decisión que se tomaba tenía que también haber ido. Aún el apóstol Pablo se sujetó a Juan. ¿Por qué? Porque Juan empezó a recibir una autoridad de parte de Dios y terminó siendo una columna en la iglesia. Por eso mandaron a Juan y a Pedro a Samaria a predicarle y a ver que las cosas se hicieran bien. Miren lo que dice Hechos capítulo 15. Estamos viendo ya casi las últimas apariciones o menciones de Juan. Aquí se suscitó algo muy chistoso. Hacen un concilio, es como una junta de todos los apóstoles, porque había un problema. ¿Cuál era el problema? Pues el problema es que los apóstoles le estaban predicando a quienes no eran judíos y se estaban convirtiendo, pero los que eran judíos y que eran cristianos querían que aquellos se circuncidaran también. Entonces hay un problema y se tienen que juntar todos para ponerse de acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Versículos del 1 al 6 dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circundáis conforme, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser. ¿Sí lo dijo? Se me pasó que no lo escuché. ¿En dónde lo estaba leyendo? Hechos capítulos 15. 15 de Hechos.
el 8, ¿no? Sí, pero le pasamos al 15. Nos quedamos viendo los tres. También dice. Ok, Hechos capítulo 15. Dice así. Entonces algunos que venían de Judea, es decir, judíos, enseñaban a los hermanos. Esto era lo que les enseñaban. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No puede ser. A ver, hermano, yo entré en una confusión aquí. ¿Por qué estos le están diciendo que si no se circuncidan no pueden ser salvos? Porque pensaban que todavía era como antes. Ellos no aceptan a Jesús, no han cambiado sus reglas. Pero estamos hablando de judíos que se convirtieron a Cristo. Es que era como se distinguían antes los judíos. Era como se distinguían. Era lo que Dios había puesto para... Estipular para distinguir. Entonces ellos los que decían, ojo, no se me confunda. Ellos lo que decían, ok, vino uno que es de Grecia, le hablamos de Cristo, se convirtió a Cristo, ahora ya está en medio de nosotros como cristiano, pero hay que circuncidarlo, porque si no, no puede ser salvo. Es que ellos siempre se hicieron la vida eran muy neciecillos, así muy... Esa es la palabra. Se hicieron necios, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, no es por nada que podamos hacer. ¿Me expliqué? O sea, ellos están alegando, sí aceptaron a Cristo, aceptaron la doctrina de Jesús, pero si no se circuncidan, no pueden ser. Es como se dice ahora, si no se bautizan, entonces no. ¿Qué óvole? Siempre ha habido quien le quiere agregar cosas para poder ser salvos, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a empezar a enseñar a usted que si usted no viene de corbata a la iglesia, usted no va a ser salvo. ¿Qué tal? ¿Qué me va a decir usted? Las mujeres van a decir, pues ya. Nos ponemos la corbata. No le digo. Yo espero que usted me diga, eso es antibíblico. Yo espero que usted me diga eso no está bien, porque eso es lo que hicieron los discípulos. No está bien lo que ustedes andan enseñando. No está bien. La salvación es y debe ser siempre por fe. Nada de lo que podamos hacer, ni bautizarse, ni venir a la iglesia, ni cantar coritos, ni venir con corbata, todo eso, nada de eso nos trae salvación. Lo único que nos trae salvación es por fe. Eso dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios. Amén. Entonces no se deje engañar ni se deje confundir, hermano. ¿Ok? Si a usted va a una iglesia y le dice, si aquí tiene que venir con corbata, si no usted no es salvo, no les haga caso. ¿Ok? Pero dígales por qué, conforme a la Biblia. ¿Ok? Mire después el versículo 2. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea, la razón por la que se juntaron es que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con lo que ellos estaban enseñando. Y mire, y la discusión fue fuerte, acalorada. Fíjese bien lo que... es que alguien va a decir, no es que los cristianos no deben discutir. Mire, esto se llama apologética, que viene de apologeo, que significa defender, batallar. ¿Ok? Dice, versículo 2, como Pablo y Bernabé, ellos dos, tuvieron una discusión, ¿con quién? Con los judíos. Y contienda no pequeña. Con ellos se dispuso que subiesen, ¿quién? Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, Pablo y Bernabé decían, no se tienen que circuncidar para ser salvos. Y los judíos decían, se tienen que circuncidar. ¿Qué dijeron? Vamos a ver a los que anduvieron con Jesús. A ver qué enseñó el maestro. Vamos a ver qué es lo que ellos van a decir. Versículo 3 dice así. Ellos pues,
Habiendo sido caminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Es decir, los otros se alegraban de que la gente no judía también se estuviera convirtiendo. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, judíos, fariseos, legalistas que habían creído en Jesús, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Versículo 7. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro empieza a explicar un montón de cosas, pero vaya conmigo, Gálatas. Estamos hablando del mismo asunto que estamos leyendo, simplemente que ahora el que lo va a explicar aquí es el apóstol Pablo, que era uno de los que estaban en batalla. ¿Se acuerda que era Pablo y Bernabé contra los judíos? Y fueron para que los discípulos les dijeran qué era lo correcto. Gálatas capítulo 2. Ahora lo está narrando Pablo. Mire lo que dice, capítulo 2, versículo 1, dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según la revelación, y para no correr o no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían la reputación de ser algo, lo que ya han sido en otro tiempo, de nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada me comunicaron. Nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio a los incircuncisos, de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó con Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ojo, es decir, me dieron la razón, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra. ¿Qué significa la diestra? La mano derecha. Le dieron la mano en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué está diciendo? Fuimos a una disputa allá y obtuvimos la aprobación, obtuvimos el fallo a nuestro favor, cuando Pedro, Jacobo y Juan nos dieron la mano y nos dijeron: están en lo correcto. Y dice ahí claramente, ellos eran considerados columnas en la iglesia, o sea, autoridad, soporte. Ellos eran los que decidían lo que era correcto. ¿Por qué? Porque conocían a Jesús, porque anduvieron con Jesús, entendieron las enseñanzas de Jesús y sabían lo que era correcto. Pregunta, brother. ¿No? Bueno, Juan, el apóstol Juan, escribió ¿cuántos libros? 4. A ver, ¿quién pasa al pizarrón y los escribe? No vea su Biblia. No, pásale tú, brother. Aguas, tranquilo.
te pongas nervioso. A ver, escribe los libros que Juan escribió. Libros, cartas o como usted lo entienda. Era cheating. I don't know. Escríbalos, hermano. A ver. ¿Cuántos libros escribió Juan? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son, brother? ¿Cuántos? Ajá. ¿Cuántos y cuáles son? No. Sí sabe el hermano. Nos podemos buscar. Lo que sea. Está bien, lo estás poniendo bien. Yo más o menos eso me acuerdo, ¿Dónde lleva el azul, hermano? No lo llevo. Donde tú quieras ponérselo, como sea no lleva. Una en cada letra. Así no te equivocas, pónsela en todas. 5 libros que tenemos en la Biblia que escribió el apóstol Juan. ¿Ok? El Evangelio según San Juan, la primera carta del apóstol Juan, la segunda, la tercera carta del apóstol Juan y el Apocalipsis. ¿Ok? Y fíjese bien, estos tienen un común denominador. El amor. Porque era lo que Juan sabía hacer más. Y era lo que Dios más hace. Estas 4 tienen el amor. El Apocalipsis yo creo que hoy debió haber sido un tormento para el pobre Juan. Por toda la revelación. ¿El Evangelio de Juan no sería más en la fe? Vamos a ver. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Vamos a darle un vistazo al Evangelio según San Juan, visto desde los ojos de Jesús. Mire, es muy curioso lo que les voy a compartir. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. ¿Ok? ¿Cuántos capítulos tiene? 21 capítulos. En cada uno de ellos, Juan plasmó una característica de Jesús. En cada uno de ellos. En el capítulo 1, mire hermano, ayer se los dije en la predicación, ¿se acuerdan? Los que vinieron ayer. Usted se pone a leer el Evangelio de San Juan y usted se va a encontrar nada más y nada menos que con Jesús. En todo su esplendor, en todas sus facetas. Mire, en el Evangelio según San Juan, del capítulo 1, del versículo 1 al 14, vemos a Jesús representado como el Hijo Eterno de Dios. ¿Ya se fijó? Su Biblia tiene separaciones, no sé si tiene subtítulos ahí. Pero comienza diciendo así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y se sigue leyendo hasta el versículo 14, se da cuenta que el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo lo está poniendo? Como el unigénito Hijo del Padre, el Eterno. En el capítulo 2, del versículo 1 al 10, aparece como el Hijo del Hombre. ¿Ya lo vio?
Dice ahí, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has servido un buen vino para esta hora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, en esta área, Jesús no hace un milagro portentoso de sanidad, está actuando como el Hijo de Dios. Es decir, Juan nos pone a Jesús como el Hijo del Hombre. ¿Se acuerda que le dijo a su mamá? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llega mi hora. Pero su mamá, ¿sabe por qué su mamá se acercó a Jesús a decirle? Ella sabía, ¿no? Porque ella sabía. La Biblia dice que cuando Jesús iba naciendo y crecía en sabiduría, en gracia y todo lo demás, dice la Biblia que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Ella sabía quién era su hijo, sabía que era hijo de Dios, pero también era hijo de hombre, pero que tenía poder para hacerlo. Amén. En el capítulo 3 vemos a Jesús cuando se encuentra con Nicodemo. ¿Se acuerda? Y le dice a Jesús a Nicodemo, ¿cómo tú siendo maestro me vienes a preguntar a mí? Se supone que esto debes de saberlo tú. Juan nos deja ver a Jesús como el maestro por excelencia, como un maestro divino. Así lo conocía él. En el capítulo 4 vemos a Jesús como el ganador de almas, porque él no vino a perder las almas, él vino a ganar las almas. Le voy a dar las citas para que usted lo lea en su casa, ¿ok? Y ya lo vaya anotando. A ver, comienzo desde el principio. Jesús, el Hijo de Dios, según Juan 1, del 1 al 14. En el capítulo 2, como el Hijo del Hombre, según capítulo 2, del 1 al 10. Jesús, el Maestro Divino, según el capítulo 3, versículos del 2 al 21. Del 2 al 21, sí. Jesús, el ganador de almas, según capítulo 4, versículos del 7 al 29. Jesús, el gran médico, según Juan capítulo 5, del 1 al 9. Jesús, el pan de vida, según Juan capítulo 6, versículos del 32 al 58. Jesús, el agua de vida, según Juan capítulo 7, versículo 37. Ay, me espantaste. Te quedaste en la primera. Ya no recuerdo. Perdón. ¿En dónde? Versículo 6. ¿Y luego qué era? ¿Médico después de médico? El gran médico. Después era el pan de vida. Jesús, el pan de vida, según Juan capítulo 6, versículos del 32 al 58. ¿Ya? El 7, Jesús, el agua de vida, según Juan 7:37. Después, en el capítulo 8 es Jesús, el defensor del débil. Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11. Jesús, la luz del mundo, según Juan capítulo 9, versículos del 1 al 39.
Jesús, el buen pastor, según Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Jesús, el príncipe de la vida, según Juan capítulo 11, del 1 al 44. Ahí es cuando Jesús resucita a Lázaro. Jesús, el rey, según Juan capítulo 12, del 12 al 15. ¿Del 12 al qué? Al 15. El otro es Jesús el siervo, según Juan capítulo 13, del 1 al 10. Jesús el consolador, según Juan capítulo 14, del 1 al 3. Jesús la vid verdadera, Juan 15 del 1 al 16. ¿La qué? Vid, verdadera. ¿Qué quiere decir vid? Es la de donde salen las uvas. ¿El 15 y qué? 15 del 1 al 16. ¿Sale? El 16 es Jesús, el dador del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículos del 1 al 15. Jesús, el gran intercesor, capítulo 17 del 1 al 26. ¿Está? Jesús el Cordero, versículos, capítulo 18 del 1 al 11. ¿No tiene? Esto se va a ir muy católico. Jesús crucificado, versículos del 19, capítulo 19 del 16 al 19. ¿Se ha visto, no? Mucha gente que dice así: ay, Jesús crucificado, ay, Cristo, no sé. Como cuando pasa algo, ¿no? Ajá, ajá. 19, 16 al 19. Del 16 al 19, sí. 19, 16 al 19. ¿Ok? Jesús el conquistador de la muerte. Capítulo 20, versículos del 1 al 31. Y por último, Jesús el que restaura al arrepentido. 21. 21, sí, es 21 versículos del 1 al 17. Ese es el último, sí. ¿Cuál fue el primero? El Hijo de Dios. Oh, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, sí. El segundo es el Hijo del Hombre, el tercero es el Maestro Divino, el cuarto es el ganador de almas, el quinto es el gran médico, y así. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno. Si quiere después le hago una hojita y se la paso para que corrobore esa. Estaba pensando que lo anotaras mejor ahí. Era mejor, dice el hermano. Está bien. ¿Por qué me quedé? Entonces, el domingo se las traigo. El domingo se las traigo, ¿ok? Oh, el viernes. El viernes, ¿verdad? Sí. Sí, viernes.
Ok, fíjese bien, ya vamos a acabar. Juan escribió 5 libros, pasó sus últimos años en Éfeso, desde donde parece que desde ahí escribió el Evangelio según San Juan. Fue exiliado a causa de la palabra de Dios, fue exiliado. ¿Sabe lo que es exiliado, verdad? ¿Qué es exiliado, brother? Explícanos, tú que eres político. Fue expulsado. Lo corrieron. En aquellos entonces había un emperador muy malo. Según la historia, y aún la Biblia confirma este dato, que fue exiliado a una isla que se llama Patmos. Desde ahí, desde la isla de Patmos, escribió el Apocalipsis. ¿Ok? Sucedió algo muy interesante en la vida de Juan. Fíjese bien. Le voy a leer lo que yo encontré al respecto. Juan fue encarcelado y exiliado a causa de predicar la palabra de Dios, porque el emperador que estaba, pues era enemigo de la cruz de Cristo, no le gustaba ni nada, y lo tenía exiliado. Pero entonces hubo un episodio en el Imperio Romano donde se le conoce, la historia los conoce como los 5 buenos emperadores. All right, fíjese bien. Estos 5 buenos emperadores llevaron, le voy a leer lo que dice aquí, llevaron a Roma a la cima territorial, económico y de poder. Nerva es uno de ellos. Trajano, de origen hispano y gran conquistador. Adriano, querido emperador que realizó grandes reformas y visitó numerosas partes del imperio. Antonio Pío y Marco Aurelio, pensador a la par de defensor de las fronteras. Ok, ¿qué resulta hacer con esto? La historia dice que cuando Pedro, ni Pablo ni Pedro, Juanito estaba exiliado en Patmos, entró este nuevo emperador que se llamó Nerva. Y este Nerva lo que hizo, mire lo que hizo. Su nombre original completo es Marco Cosello Nerva. Dice así: llegó al poder tras la muerte de Domiciano en el año 96, víctima de una conspiración de la Guardia Pretoriana. Para cuando asumió Nerva era considerado uno de los políticos más experimentados de Roma, teniendo aproximadamente 65 años de edad. Nerva había sido testigo de diversas etapas históricas del imperio, incluyendo la crisis anárquica de los 4 emperadores antecesores, por lo que su elección pudo verse motivada por la confianza de sus pares en el Senado, en que un gobierno que se preveía corto sería moderado y restaurado el poder del Senado, mermado seriamente de la administración de Domiciano, quien vio en la institución un enemigo más para sus intereses. Pronto el longevo emperador comenzó a enmendar, es decir, este Nerva empezó a corregir los errores que Domiciano había cometido. ¿Qué errores eran? Bueno, concediendo amnistías a presos políticos y libertando a senadores, además de devolver propiedades confiscadas a los patricios. Para ganarse el vital apoyo del pueblo romano, alivió la carga tributaria de los más pobres y repartió 75 denarios a cada ciudadano, además del donativo para la guardia pretoriana. Qué palabras tan raras. Cercano a su muerte se suscitó una crisis de sucesión especial, preocupación que Nerva, puesto que podría desencadenar una guerra civil con el objeto de ganarse el apoyo de las tropas, con quienes no podía ser carismático, así designó como su sucesor general a Marco Ulpio Trajano, decisión acertada considerando su popularidad en el ejército, que jamás simpatizó con Nerva. Finalmente muere Nerva en el 98, pero su sabia decisión de adoptar a Trajano trajo una comunidad de gobierno progresista y moderado. Usted puede decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues la historia dice que este Nerva
le concedió la libertad a Juanito. Estaba allá en Patmos y les dio la libertad. O sea, fueron de los 5 emperadores buenos que tuvo Roma, y Nerva lo que hizo fue sacar a Juanito, y Juanito se fue a vivir a su casa en Éfeso, donde murió. ¿No se murió en la isla de Patmos? De muerte natural. No murió en la isla de Patmos, ni le cortaron la cabeza, ni nada de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Se regresó para Éfeso y ahí murió de muerte natural. No lo mataron. Fue... Él no, pero... ¿Eh? Yo sé que a él no lo mataron así, no lo mataron, él murió de muerte natural, pero no sabía que no había sido en la isla. Pues yo recién investigué esto y está en la historia. Lo dejó libre Nerva, que fue el primer emperador de los buenos. ¿Ok? Entonces ya vamos a terminar con la vida de Juanito porque los veo que se están durmiendo. ¿Ok? Jacobo fue el hermano de Juan y fue el primero que se murió, y Juan fue el último de los apóstoles que murió. Juan repetidas veces se dice en el mismo evangelio de Juan, le doy las citas por si las quiere anotar, que era el discípulo a quien Jesús amaba, según Juan 13:23, 19:26, 22, 21:7 y 21:20. En esas citas usted encontrará siempre la frase el discípulo a quien Jesús amaba. Le doy las citas. Juan capítulo 13, versículo 23. Juan capítulo 19, versículo 26. Capítulo 20, versículo 2. Capítulo 21, versículo 7. Capítulo 21, versículo 20. 21, que no 7 me dijo. 21:7 y 21:20. Está 13, 23, 19, 26, 20, 2 y 21:7. Y otra vez escriba 21:20. 21:20. Oh, si eso hubiera estado bueno. Cierto es, cierto es. Amén. Básicamente esa es la vida de Juanito, el apóstol a quien Jesús amaba mucho. Amén. Vamos a orar.